escribí lo que vos quieras. Franco, no sé si quieres prender el micrófono. Sumándose más alumnos. Bien, entonces el 13. Bueno, entonces, ¿cómo harías para resolver ese ejercicio, sí? Devuelve true si las escalas son... Bien, perfecto. Entonces, el ejercicio 13 lo que dice es escribir una función que tenga como argumento dos colas del mismo tipo y devuelva true si las colas son idénticas. False, caso contrario. No acceder a la estructura, usar funciones del tab. ¿Sí? Entonces acá lo que pide es ubicarse como usuario y, por ejemplo, desde el main podrían resolver este ejercicio o alguna función que quieran agregar en el tab. Igual, ya por lo que dice, no acceder a la estructura, usar funciones del tab, o sea, tiene que cumplir eso, ¿sí? O sea, con funciones del tab resolverlo. Lo más simple sería desde el main. Y si no, hacen una nueva función que si ustedes después quieren agregar al tab, pueden, ¿sí? Bueno, no, aunque el tab cola no debería tener esa función, no es parte del tab. Bueno, pero si son, ok, Franco lo que dice es que iba a pasar las colas por referencia. Lo que pasa que al hacer pop las colas se modifican, entonces acá hay una pequeña trampa a resolver, porque las colas no deberían verse modificadas, ¿sí? Después de llamar a esta función. Entonces, la idea es que se topen con ese problema. Franco, ¿qué se te ocurrió para resolverlo? Ojo, porque me parece que pusiste colas por referencia y entiendo que querías poner por valor, ¿sí? Pero el pop no podemos pasarlas por, o sea, no podríamos usar el pop ahí adentro. Ok, bien. Todos siguen, ¿no? La consulta de Franco. Bien, perfecto. Bien, entonces, Franco, ¿se te ocurrió algo para resolver esa parte? Bueno, a ver, lo que estás haciendo ahí es guardarte como sí, bueno, un backup, una copia de cada cola para que los parámetros no se modifiquen, ¿sí? Y entonces usás las dos colas auxiliares. Entonces el pop lo vas haciendo desde las colas auxiliares, pero ¿cómo hiciste una copia de las colas? ¿Cómo copiaste una cola a por ejemplo, una variable local de esa función? La idea está bien, ¿sí? Es ir creando soluciones a los problemas que se van generando.
No sé, Franco, si vas a explicar tu... Sí, a ver, perdón, un segundito, me sí, moví de sí. lugar para poder hablar. Bueno, Estoy buscando el ejercicio ahora, en los códigos que tenía hecho. Era son iguales, digamos. sí, O sea, yo hice una función que era son iguales. sí. Em, lo primero que había hecho era pasar las colas, como estaba contando ahí por el chat, por valor. Ujú, Entonces se creaba como una copia de las otras colas. Y sí, ahí el código era súper simple. El problema es que, em, o sea, se generaba una cola que eh, copiaba por valor, pero el valor del puntero que apunta a la cola, digamos, sí. apunta al mismo lugar que el anterior. Entonces, cuando yo estaba haciendo, era como que no se modificaba em, no se estaba modificando la cola original, pero en realidad, como yo en el pop había puesto un free de memoria, eh, iba eliminando la memoria y después cuando quería volver a usarla, em, las colas originales, las memorias a las que están apuntadas, se le había hecho un free. Sí. Ese fue el problema que me encontré, digamos. Me costó mucho darme cuenta de eso y me di cuenta que si eliminaba la línea de código que decía free dentro del pop, se me solucionaba el problema ese. El tema es que no estaba haciendo el free de memoria, que sería como estar ocupando muchísima memoria en el TAD. Y, y ap- Y sí, aparte el pop, vos lo necesitas, o sea, ese pop lo necesitas original, ¿no? O sea, no, porque imagínate después todas las otras, los otros códigos que llamen a la función pop, ninguna va a liberar memoria, no estaría bien, es lo que no, vos claro, o estás sea, por diciendo, eso me di ¿sí? cuenta de que tenía que Sí, buscar otra manera, que sí, no era sí, esa la forma. bien. Eh, y bueno, lo que tuve que hacer es, ahí estoy viendo, pues esto lo hice hace un par de días. Me acordaba que tenía problemas, pero no me acuerdo bien qué. Bueno, bueno, Em, Creo dos colas nuevas, digamos, sí, paso las primeras las paso por referencia, sí, paso los punteros, y después creo dos colas nuevas y bueno, en una copio una de las colas que paso y en la otra copio la otra. sí, Y después, a medida que voy haciendo, o sea, cuando ya tengo las dos colas copiadas, que en realidad sería, básicamente estoy eliminando la cola uno y copiándola en la cola 3 que es la cola nueva, y lo mismo con la 2 y la 4. Em, y A ver, después, cuando voy comprobando ambas colas, sí. que hago un pop de las nuevas copiadas, digamos. A ver, capaz si comparto pantalla les puedo mostrar mejor eso. Dale, dale, porque ahí me perdí cuántas copias haces de cada cola. Si haces una sola todavía no sería suficiente, pero dale, si quieres compartir pantalla, sí vemos tu código. Y chicos, si hay alguien que quiera preguntar algo o opinar, después igual yo voy a proponer otra solución y si alguien tiene alguna otra solución, la charlamos también, ¿sí? ¿Está viendo ahí? Ok. Ahí se está viendo, sí. Bueno, esta es la función. Son iguales con las dos colas pasadas por referencia. Bien, Eh, Acá tengo la variable para comprar que son iguales y las dos colas nuevas, digamos. Acá las creo bien, y hago la copia directamente. El tema es que en este caso que estoy haciendo la copia, cola uno y cola 2 se vacían. sí. Y Ujú, después, mientras estoy haciendo esta parte de acá, este while que estoy subrayando ahora, sí, es la comprobación si son iguales, digamos. Mientras cola 3 no esté vacía y cola 4 no esté vacía, igual es igual a uno, copio en A, que es tipo dato, y B también. En A copio cola 3, en B cola 4, compruebo y después vuelvo a meter en cola 1 y cola 2 lo que le correspondía antes, digamos. Como ujú, que vacío cola 1 y cola 2 y después las vuelvo a llenar. sí, Después cuando termino, eh, compruebo que puede ser el caso que las colas sean iguales hasta cierto punto, digamos. Hay una que tiene un 2 3 4 5 y la otra tiene un 2 3 4 y en este código iguales me va a quedar uno.
Entonces Sí, acá vuelvo a comprobar. Eh, si alguna de las dos colas no está vacía, iguales, ya directamente lo pongo en cero. Y después lo que hago es terminar de llenar la cola que no se completó, digamos. eh, Porque si el comple- código este corta en ponerle en 4 y hay una de sí, las colas que tenía 5 o 6 o más valores, sí, queda sin volverse a llenar. Entonces queda como que la cola original se modificó. sí, Entonces acá las vuelvo a terminar de completar y retorno iguales. bien. Pero me parece medio asqueroso, digamos, cómo terminé resolviendo esto, que tengo las colas originales y em, Y digamos, esas copias. claro, le hago la copia, primero la destruyo y después la vuelvo a llenar. Es como que hago eso, me parece demasiado trabajo y no se me ocurrió de ninguna otra manera. Porque te digo, la manera que se me ocurrió súper simple, tenía problemas con los free Sí, y era mejor buscar otra manera. bien. Igual está bien tu solución, ¿sí? Y está bien que vos encuentres y que digas, bueno, me parece muy rebuscado o no me gusta esta solución porque estoy generando copias de cada una de las estructuras cola, ¿sí? Entonces, la solución es correcta. Y está súper bien que vos ya ahí notes, bueno, que por ahí habría una solución mejor, porque le notas la desventaja de la generación de esas colas auxiliares, ¿sí? Bien, pero igual está bien, o sea, está bien la solución, está bien la propuesta. ¿Alguien tiene alguna variante, algo que nos quiera comentar? Yo tengo otra solución otra solución que ahora la vemos, si no sale si no la propone alguien antes, la voy a proponer yo. Se puede comparar con un stop cada vez que hace un S-push. Eh, sí, ahí la solución de Franco fue asignar en dos variables auxiliares locales el valor retornado por qpop, ¿sí? Entonces vos, Mara, lo que propones es, bueno, en vez de esas variables, preguntar por el stop, también es una posibilidad, ¿sí? En ese caso no harían falta las variables auxiliares que utilizó Franco. Se acomodan bien los stop y en caso que el stop de cada una de las colas arroje el mismo resultado, ahí se podría usar si esa bandera que puso Franco son iguales y darle, bueno, qtop, sí, perdón, yo también me confundí al leerlo. Se le asigna el resultado de la comparación con los dos qtop, ¿sí? Sabiendo que qtop no modifica las estructuras porque no se saca el elemento del frente de la cola, se podrían utilizar, sí. Después con la misma estructura de lo que hizo Franco, ¿sí? Es una variante también válida y correcta. ¿Alguien más propone alguna modificación, alguna variante? A ver, esperen un segundo. Bueno, veo que no hay más propuestas. Bueno, a ver, primero tenemos que pensar que esta función, Franco encontró, bueno, y me imagino que más de uno, encontró esa dificultad porque es una solución con el TAD implementado con punteros, ¿sí?
piensen qué pasaría si el TAD hubiese estado implementado con arreglos. Eso por un lado, ¿sí? Se los dejo ahí para que ustedes mismos lo razonen. Después, a ver, esperen que estoy enchufando. Ahí está. Después, esta función y las que son así de verificar una igualdad, yo lo primero que haría es preguntar si la longitud de las colas son iguales, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que dos colas sean iguales, su longitud tiene que ser la misma. Como el ejemplo que hizo Franco, si una tiene un 2, 3, 4 y la otra un 2, 3, 4, 5, parecerían iguales, pero ya como difieren en un elemento en su longitud, en la cantidad de elementos, ya esas colas son distintas. Entonces, si Franco se hubiese, o sea, tomemos el código de Franco como ejemplo. Si en ese código, claro, bueno, bien, o sea, está bien Franco, o sea, yo se los dejo a ver qué pasa, ¿sí? Lo que pasa que en este caso, al usar punteros, el free se hace y ahí está la necesidad de pasarlas por referencia, no por valor, bla, bla. Pero bueno, alguno por ahí podría estar pensando, a mí no me surgió ese problema. ¿Por qué? Y porque usó el TAD implementado con arreglos, ¿sí? Entonces yo lo dejaba para que lo piensen y lleguen a esa conclusión. Pero está bien, o sea, ustedes elijan la implementación que quieran y lo resuelvan. Obviamente es más desafiante encontrarse con el tipo de problemas que se encontró Franco, ¿sí? Porque te genera tener que resolver cosas más complejas. Y que este tipo de solución les va a servir para muchos ejercicios similares, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Lo primero que preguntaría es por la longitud de las colas. Si tienen longitud distinta, ya son distintas. Las colas no son iguales. Entonces, si yo voy a procesar las colas, es porque las dos colas tienen la misma longitud. Entonces, si recordamos el código de Franco, podemos recordar que él hizo un if después del while principal, un if para terminar de llenar las colas originales para dejarlas con la colección de datos original, ¿sí? Entonces ese if se vería modificado y quedaría por ahí un programa más fácil de codificar, ¿sí? Esa sería la primera variante que les propongo. Primero preguntar por la longitud de las colas, ¿sí? Entonces, si yo proceso las colas, es que sí o sí, la longitud son iguales. Franco, te dejo ahí la tarea de que vos que estás más familiarizado con tu código, que pienses a ver en qué cambiaría, en qué simplificaría haber preguntado antes eso. Bien, otra modificación que le podemos, o sea, otra mejora que le podemos hacer al código de Franco es que él se dio cuenta y de forma correcta dijo, bueno, voy a utilizar colas auxiliares, ¿sí? Porque si no rompo las colas originales y nunca más, o sea, y el pobre usuario que llama a esta función nunca más va a tener los elementos de las colas, ¿sí? Entonces usó colas auxiliares. Bien, esa es una buena solución. Otra posible solución es que, pero es no usar colas auxiliares, sino que cada vez que yo hago un pop de una cola, o un qpop o un qtop, ahí también podría quedar hasta más elegante, yo voy a usar qpop, así es más explícito. Hago un qpop de las dos colas, comparo, y si son iguales hago un qpush. Hago un qpop, si son iguales hago un qpush. En las mismas colas, ya sabiendo que tienen la misma longitud, y ahora lo que me queda saber es si los valores fueron encolados, los mismos valores en el mismo orden. Entonces, ¿qué tal si yo itero por el size de la cola? No podría ser mientras la cola esté vacía porque me voy a un loop infinito, pero en vez de utilizar colas auxiliares, saco un dato de una cola, lo comparo con el dato de la otra y los vuelvo a encolar. Y si eso yo lo repito, el size de las colas, que sé que son iguales, y todos los datitos son iguales, es que las colas
son iguales. ¿Se entiende la solución? Bueno, Franco, son años de programación, ¿eh? Entonces, esa forma, igual Franco está súper bien toparte con el problema y encontrar una solución correcta como la que vos hiciste. Las variantes que yo propongo pueden mejorar el código, ¿sí? No digo que sea la única solución posible, no, para nada. La tuya, Franco, es correcta y está bien. Partiendo de ahí, está bueno proponer mejoras, ¿sí? ¿Todos entienden lo que acabo de explicar o quieren que lo vuelva a explicar con un gráfico? Franco la casó al vuelo porque él vio el problema y ahora pudo ver esta otra solución. ¿Se entiende lo que dije? ¿Hace falta que vuelva a explicar o lo dejo ahí para que lo implementen? Bien, Gabriel lo entendió. No tengan problema en decir, no, hace un gráfico, explicarlo así, queda más claro. Bueno, listo. Entonces, si se entendió, ¿qué complejidad agrega esto? Que no hagan un while, la cola está vacía, porque al hacer pop, qpop y qpush van a generar un loop infinito, van a tener que tener una bandera, y que esa bandera los pueda hacer salir de ese loop de qpop, comparar y qpush, porque detectan que los valores son distintos, porque hay dos valores distintos. Entonces, por ahí lo mejor sería, en cuanto detectan que dos valores, o sea, que dos elementos son distintos, ponen una bandera en falso. Pero el while lo hacen de 1 hasta el 6 de la cola. Entonces, después devuelven la bandera, el valor de la bandera, ponen en 0, en 1, depende cómo lo quieran organizar. Entonces, con un único loop pueden, sí o sí, o sea, esto es, recorro todos los datos. ¿Por qué? Porque yo saco y después quiero volver a insertarlos en las colas. Y una bandera se setea en base a si los datos son iguales o no. Pero no pongan que esa bandera haga salir del while, porque si no van a tener que agregar otro while desde donde iteraron hasta, desde donde detectaron los valores distintos hasta el final de las colas, tener que hacer los qpop y qpush. ¿Se entiende lo que digo? Sean inteligentes ahí en cómo setean esa variable y cómo organizan ese while. Puede salir en 4 líneas, puede salir esta función, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? De nuevo, digan sí, no. Y acá pueden hacer una competencia y me pueden decir en cuántas líneas resolvieron este código y a ver quién lo resolvió en menos líneas. Bueno, ahora pregunta. ¿Cómo resolvemos? Hacer una función que suma puntos. Sí, suma puntos. Ustedes hacen la competencia, me dicen entre todos quién ganó y vemos el código y chicos, tengan en cuenta que esto, por más que sea virtual, es muy fácil llevar la continuidad que ustedes le dan a los temas y las consultas que hacen y eso, o sea, hay gente que no preguntó nunca y hay gente que pregunta cada clase.
Entonces, la evaluación diaria se hace, y esto sí suma para esa evaluación diaria, obviamente. Bueno, para el martes lo podemos hacer, ¿sí? Y el que haga la mejor solución, o el que quiera mostrar la solución, lo hace. Porque por ahí me dicen, no, mira, metí todo en un while así, bastante inteligente, y quedó no en 4, sino en 2. ¿Y por qué? Porque en el while puedo meter... no, porque ahí se cortaría. En el while puedo meter los qpop o los qtop, etcétera, pero ahí ya después me quedaría el resto de las colas para procesar. Bueno, entonces queda la rifa de puntos, queda en el aire. Así que bueno, para el martes espero soluciones. Sí, el martes que viene, ay, no sé qué día estamos hoy. No, perdón, hoy es martes, para el jueves, ¿sí? Porque el martes 4 es el examen. Para el jueves. Bueno, pregunta, ¿cómo resolver una función que recibe 2 pilas y determinar si esas 2 pilas son iguales? De nuevo, esa función no debe alterar los datos de las colecciones originales, ¿sí? De las pilas originales. ¿Cómo hacemos? Podría usar, por ejemplo, mi solución de ir haciendo ese pop y ese push, la longitud de la pila. Perfecto, perfecto. Mi solución no sería viable, ¿sí? El mismo dato, sí, siempre, o sea, porque es el mismo extremo por el que se hace el pop y el push, entonces siempre estaría comparando el mismo dato, perfecto. Entonces, iríamos más por alguna otra solución. Escucho ofertas. Bien, la consigna es ¿cómo harían cómo pensarían una solución para determinar si 2 pilas son iguales, sin modificar los datos, o sea, lo mismo, van a ser entradas de una función y cuando salís de esa función, las pilas tienen que tener los datos de forma original. 2 pilas son iguales, esa es la función. ¿Cómo hago para resolverlo? Bueno, no se escuchan ofertas. Ahí está. A ver. Primero comparás la longitud de la pila de ambas. Perfecto. En caso de que lo sean,
La recorres comparando elemento a elemento. Sí. ¿Qué más? Ahí está bien, comparando elemento a elemento. Hay que tener una bandera, perfecto. Me quedo esperando a ver si Gabriel va a escribir algo más. En todo caso, si cuando termines de escribir, Gabriel, pone cambio y fuera, cosa que yo sepa que no te tengo que esperar más. ¿Para qué serviría? Para que sea bien, para salir de la condición del while. Ok. Ok, perfecto. Bien, esto es determinar un protocolo de comunicación cuando no nos podemos, no nos queda otra para saber cuándo termina el otro. Bueno, entonces, bien, ¿para qué serviría? Bueno, el tema es que, Gabriel, vas bien, ¿sí? Para arrancar, la solución está bien. No es correcta todavía porque estamos perdiendo los datos de las pilas, ¿sí? Y yo dije que cuando esa función se termina de ejecutar, las pilas recibidas por parámetro tienen que quedar iguales. Ahora Gabriel me dice, lo implemento con arreglos. Eh, vamos con, o sea, imagínense que es con punteros, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a alguno se le ocurre, quiere sumar modificaciones o sumar algo más a la solución de Gabriel con respecto a lo que estoy diciendo? No tenemos que entrar a las estructuras, acordate. Eh, Perdón, no lo dije. Lo que pasa es que hice lo mismo de colas para pilas, sin entrar a solamente usando las funciones del TAD original, ¿sí? Bueno, entonces, Franco lo que dice es, su solución, la cual utiliza colas como estructuras auxiliares, sirven para implementar eh, esta función. Sí, vamos por ahí. Acá sí o sí, como por el orden del S-push y el S-pop, no podemos hacer una solución como la mía. Vamos a necesitar estructuras auxiliares para no perder los datos, ¿sí? Bien, entonces, Franco propone utilizar ¿qué? Colas o pilas auxiliares. Les voy compartiendo una pantalla, la pantalla. Yo acá tengo dibujado la pila A y la pila B, que fíjense que son iguales, y quiero determinar, bueno, eso justamente, a ver si son iguales o no, ¿sí? Entonces, Franco lo que propone es utilizar estructuras auxiliares dentro de la función. Y sí, vamos por ahí, yo en algún lado me tengo que guardar la colección de elementos y que respete el orden para después que A y B, cuando termina la función, queden así como están ahora, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a basar es más o menos en un while. Por ejemplo, son iguales, utilizo la lógica que nos mostró Franco, ¿sí? Esto es un pseudocódigo, ¿sí? Y no vacía. Bueno, acá obviamente, o sea, ya sé las longitudes de A y B son iguales, ¿sí? O sea, ya comparé eso y me metí por el if donde tengo que ir controlando cada dato porque las longitudes son iguales. Son iguales y no vacía, ¿sí?
por ejemplo A. Es un pseudocódigo, ¿sí? Entonces, la idea sería sacar voy a declarar dos variables. Acá sería el Q spop de A, spop, ojo, puse A y B, justo son los nombres de las pilas, pero igual una es mayúscula y la otra minúscula, como C es sensible a minúsculas y mayúsculas, esto sirve, ¿sí? Entonces, en son iguales, queda la comparación, ¿sí? Que A sea igual a B. Y ahora, en este momento es cuando yo tendría que hacer algo con A y B, ¿sí? Entonces, Franco lo que propone es, vuelvo a preguntarte, Franco, vos proponés usar pila o cola como estructura auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la cola A y cola B, lo que tendríamos es un push del 5 y push del 5, ¿sí? Ah, bueno, dale. Vamos entonces con... Uy, perdón, no, esto lo voy a dejar. Franco lo que propone es usar otra pila, ¿sí? Entonces, A aux le voy a poner y B aux. Para usar solo un TAD. Bueno, ojo, porque los TAD van... esta elección va a ser que tu función sea correcta o incorrecta. Entonces, Franco lo que propone es usar otra pila como auxiliares. Yo me quedo atenta al que quiera participar, por favor participen, ¿sí? Que al final Franco es el que está solucionando las preguntas que estoy haciendo y Gabriel, el resto no está participando. Porfa participen, ¿sí? Entonces, en este caso, sería una cosa así, dejemos el código así, entonces empecemos a ejecutarlo, ¿sí? Entonces la ejecución lo que haría es, saco en A y B, ¿sí? Hago los dos pop, entonces, en este caso, el pop del 5 y el pop del 5. Bien, A es igual a B, me queda en 1, ¿sí? Entonces, son iguales. Me queda en 1, ya estaba inicializado en 1, y ahora lo que hago es encolar, apilar en las dos pilas auxiliares, A aux y B aux, encolo el 5 y encolo el 5. Bien, vuelvo a iterar. Entonces hago un pop de cada pila, me queda el 4, ¿sí? En estas variables A y B minúsculas, y lo que hago es, el 4 es igual al 4, listo, queda en 1, ese push de A y ese push de B, ¿sí? Y por último, lo que hago es el siguiente, ese pop y ese pop, comparo, son iguales, queda en 1 y hago el push, ¿sí? En las dos estructuras auxiliares, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, o sea, salgo de este while porque vaciamos la pila A y B, como son de la misma longitud, se van a vaciar en el mismo momento, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que quedaría? Yo tengo los datos en A aux y B aux, ¿sí? Entonces, ahora, para que los argumentos recibidos, que son A y B, queden iguales, lo que tendría que hacer es utilizar estos datos, ¿sí? Para llenar cada una de las funciones, de las pilas, ¿sí? Bien, entonces, alguien, o sea, ¿qué es lo que, o sea, cómo hago eso, lo que acabo de decir?
Alguien tire ahí 2 líneas de código en el chat, así yo lo voy siguiendo. Yo lo que tengo que hacer es volver a A y B original que tenía, ¿sí? ¿Alguien dice algo? En que solamente hagas ese push de A, ese pop de A aux. Perfecto. Y con B lo mismo. Perfecto. Bien, entonces. Ojo, a ver, yo me voy a anotar algo acá. Bien, entonces, perfecto, lo que dice Franco es otro while, no vacía cualquiera de las auxiliares. Lo que hacemos es un ese push en A y lo que voy a sacar es el pop, ese pop de A aux. Y ese push en B, ese pop de B aux. Entonces, en ese caso, fíjense, hago un pop de A aux y le hago el S push en A. Entonces, en ese caso quedaría 3. Lo mismo hago con B. Borro de acá. Bien. Vuelvo a iterar porque A aux y B aux no están vacías. Hago el pop y el push. Ahí hice el push, pero antes se hizo el pop, ¿sí? Bien, itero nuevamente porque no están vacías, entonces hago el pop de AUX, hago el push acá y hago el pop de BAUX haciendo el push en B. Bien, y las dos se vacían en el mismo momento porque tienen la misma cantidad de datos y ahí quedaría, fíjense, A y B quedarían iguales a las originales, ¿sí? Bueno, perfecto. Fíjense lo que dice Franco. Las pilas se invierten 2 veces, entonces quedan con los datos en el orden original. ¿Sí? Bien, pero acá está perfecto lo que dice Franco en este momento. No en el momento que dijo, creo que es lo mismo, pero usaría pila para usar un solo tab. Ahí esa justificación no está bien, ¿sí? Porque imagínense que yo hubiese utilizado como estructura auxiliar, en vez de otras pilas que me va a dar el comportamiento de lo que dice Franco, invierto 2 veces. Al invertir 2 veces se cancela esa inversión y quedan los datos con el mismo orden de las colecciones originales, ¿sí? Si yo uso una pila una sola vez, los valores quedan invertidos, como habían quedado en AUX y AUXB, que quedó 5432, ¿sí? 543, perdón, ¿sí? En estas 2 pilas, los datos habían quedado invertidos. Pero si vuelvo a aplicar de nuevo, o sea, sacar de esta colección para agregar en una pila, vuelvo a invertir. Es como una doble negación, se cancela, ¿sí? Bien, entonces ahí como bien especifica Franco, la estructura correcta es la pila,
pero no para utilizar un único tag, sino porque me da el comportamiento que yo necesito, ¿sí? O sea, Franco, le pegaste de suerte, ¿sí? ¿Qué pasa si no hubiésemos elegido pilas como estructuras auxiliares y hubiésemos elegido una cola, por ejemplo? Yo agarro y voy a utilizar una cola, ¿sí? Como estructura auxiliar, ¿sí? Entonces, AUX, pero es una cola, y BAUX. Fíjense, yo hubiese encolado 5, esos son 5, 4, 3, 5, 4, 3. Al hacer esta parte del código con estas dos colas auxiliares, lo que hubiese sucedido es, voy a escribir en verde, como si fuesen A y B nuevamente, ¿sí? Para no sobreescribir estas. Entonces, mientras no se vacía AUX o BAUX, hago un QPOP, saco el 5 y agrego el 5. Saco el 4, agrego el 4, saco el 3 y agrego el 3, ¿sí? Entonces, fíjense que el orden se invirtió, que en este caso A y B son distintos, o sea, son, si yo retorno esta pila A y esta pila B, tienen los datos invertidos, ¿sí? Entonces, en este caso, haber elegido la estructura cola es incorrecto, ¿sí? Bueno, y para arreglarlo tendrás que pasarlo, sí, lo que pasa es que usar una cola y una pila cuando la solución correcta es usar una única pila, estaría mal utilizar estructuras de más para arreglar un problema generado por un mal diseño de la solución, ¿sí? Porque esto, la solución primero la tienen que hacerse los esquemas en papel y ver qué es lo que van a solucionar. Y esto es hacer la prueba, ¿sí? Es hacer la prueba y decir, porque, ¿qué pasa? Hasta que uno no lo ve escrito y no lo ejecuta en papel, estos detalles de usar pila o cola, por el momento tal vez para ustedes sean más sutiles y necesiten realmente ver cómo quedan los datos de forma escrita, de forma explícita, para entender que en este caso se invirtieron los datos. ¿Por qué? Porque elegí mal la estructura auxiliar para almacenar los datos de forma temporaria, para después volver a llenar las colecciones originales, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se tienen que poner a anotar, hacer ejemplos así con 3, 4 datos y ver a ver qué tengo que elegir, una pila o una cola, una lista doblemente enlazada. Una lista la complicaría más todavía porque sería devolver dato, posición, bla, bla, bla. En cambio acá si utilizan otra pila, ya sería correcto, ¿sí? Y lo mismo, si queremos comparar dos colas y deciden hacer una función como la que eligió hacer Franco, que había elegido como estructura auxiliar dos colas, no, yo quiero practicar con pilas, entonces voy a hacer estructuras auxiliares pilas. Eso hubiese estado mal, porque les hubiese invertido los datos originales, ¿sí? Entonces, ojo con qué estructura auxiliar se elige para lograr el orden original de los datos, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estamos charlando? Esto entonces está mal y esto estaría mal. Bien, siempre hago pruebas en papel antes de empezar a codificar. Si yo entiendo qué es lo que qué tengo que solucionar y ya decido las estructuras para resolver el problema, la codificación es súper fácil. Entonces, siempre los minutos que nos pasamos
para el diseño de la solución son mucho más importantes que el momento de la programación, mucho más importantes, ¿sí? Es lo que hace que lo que programemos esté bien y que salgamos de una forma correcta de la solución de un problema, ¿sí? Que podamos realmente solucionar un problema. La clave es el diseño de la función, de la aplicación, la elección de las estructuras de datos correctas y recién después la programación tenemos que tardar 10-15 minutos, no más. Y tal vez en el diseño estuve 1 hora. Está bien, ¿sí? Todo el tiempo que ocupen para el diseño es tiempo ganado. Yo tenía una materia que todo el cuatrimestre me estuvieron atrás diciendo, si solucionas esta función en una sola línea, promocionás la materia. Y era una materia difícil, era programación funcional, era bastante loca, muy buena la materia, pero era difícil. Súper exigentes los profes. Entonces nos tuvieron todo un semestre pensando cómo diseñar un problema para que salga en una sola línea. Ninguno de mi curso lo sacó, ¿sí? Y no nos dieron la solución obvia. Yo entiendo que cada año nos iban motivando de la misma forma para que trabajemos sobre una función, pero eso nos dejaban solos. Después la materia nos daba herramientas, todo, pero todo un semestre para diseñar una función. Nadie la sacó. Pero bueno, a eso es lo que voy, lo importante de analizar la solución antes de empezar a programar. Bueno, ya que vimos cómo hacer una función para determinar si 2 colas son iguales, si 2 pilas son iguales, piensen en cómo generar una función que tiene una cola como entrada de la función y tenga que hacer una copia exactamente igual, ¿sí? Pero ojo que en la cola original tienen que estar todos los datos de la cola original al salir de esa función, lo mismo para una pila, o sea, función generar copia. Función invertir pila, función invertir cola, ¿sí? Piensen en ese tipo de problemas, que ese tipo de problemas yo los suelo evaluar, ¿sí? Los suelo tomar en parciales o finales. Bueno, dada una pila, invertirla y que la pila sea la pila retornada, o sea, la pila original no pierda sus datos y quede sin sufrir modificaciones. Estos serían de los ejercicios fáciles, ¿sí? Que por ahí uno agrega como para ayudar un poco, porque no dejan de ser de la complejidad que vemos en la práctica. Bueno, está bien, Franco. Si nunca apretas el Enter te queda todo en una línea. Perfecto. Era una solución. Yo no sé si iba a colar con los docentes. No me acuerdo que a alguien se le haya ocurrido, pero bueno, está bien, está perfecto, son soluciones. Quedaría una... Bueno, igual en esa materia tuvimos que programar una guerra de robots en un tablero tipo ajedrez y cada tablero tenía un comportamiento, cada tipo de robot tenía un comportamiento. Algo que uno lo pensaría con programación orientada a objetos, esto, tablero como objeto, celda del tablero como objeto, robot como distintos tipos de robot, distintos comportamientos, cada uno con sus características, qué sé yo. Eso que era muy para programación orientada a objetos, nos obligaron a hacerlo en programación funcional, que uno lo que programa son funciones, o sea, usábamos un lenguaje que no era muy expresivo como para solucionar ese tipo de problemas. Bueno, y nos quedó una función que era, lo que pasa es que eso no era lo que nos preguntaban, ¿no? O sea, el otro problema era otra cosa, pero ese fue como el trabajo práctico final. Después iba a final, pero bueno, era para probar la cursada, y nos quedó una función con un montón de entradas, y bueno, ese llamado a esa función generaba todo una secuencia de llamados a otras funciones
que era muy difícil de entender. Fue muy difícil porque era desde la base de que la elección del paradigma de programación era incorrecto. Estuvo muy bueno, aprendimos un montón, pero no era el paradigma para solucionar eso. Entonces costó muchísimo poder expresar ese tipo de soluciones, ese tipo de problemas en un paradigma que no era el correcto. Me acuerdo que no compilaba, pero al final la ejecución no era correcta, pero bueno, los profesores obviamente evaluaron todo la resolución y aprobamos, pero bueno, fue muy difícil. Bueno, si se hace una partida de ajedrez en C, pero por un motivo X, un jugador se tiene que ir, ¿qué función se utilizaría para guardar la partida? Yo ahí nomás lo que haría es, vos tenés el tablero de ajedrez, que es una matriz, esa matriz, guardarla en un archivo. ¿Sí? Vieron que yo el otro día les mostré funciones básicas para leer y escribir en archivos. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés almacenar en un archivo, entonces se va un jugador, se va el otro, o querés continuar al otro día, apagás la máquina, desenchufás todo, y cuando volvés a reanudar el partido, lees ese archivo. Ahí usas archivos y listo. ¿Sí, Juan? ¿Te queda guardar los datos? Bueno, yo el otro día yo el otro día usé unos minutos de una clase para dar ese tema, ¿sí? Muy por arriba, pero para que sepan cómo se puede hacer para escribir archivos ASCII, ¿sí? Sí, archivos ASCII, o sea, archivos que vos después lo podés abrir con un procesador de texto si podés ver el contenido. No son archivos binarios, sino que ASCII, ¿sí? Están buenos porque vos los abrís y los entendés, no tienen un almacenamiento tan eficiente como un binario, que si vos lo querés abrir desde un GEDIT, por ejemplo, el binario no entendés nada, ¿sí? Entonces, para un archivo ASCII se usan las funciones fopen, ¿sí? Para abrir, obviamente. Entonces, le pasás o sea, vamos a usar punteros a tipo file, ¿sí? Entonces, si A es un puntero a tipo file, fopen y le pasás el modo, si va a ser de lectura, escritura, o el append para todo lo que tenía, agregale una línea más, ¿sí? No me acuerdo si tiene algún parámetro más. El fclose, que lo que le pasás es el descriptor y lo cierra, que este sería el descriptor A, y después fprintf, acá le pasás qué archivo o descriptor, ¿sí? Descriptor del archivo y el patrón de escritura y los datos que querés escribir, tipo un printf, nada más que este recibe, no es por salida estándar, sino el archivo. Y el scanf para leer un dato del archivo, de nuevo, el descriptor y donde vas a guardar lo que lees. Esto sería lo básico. Después obviamente hay tipo getLine, o sea, hay funciones donde vos tomas toda la línea y podés procesar las líneas y eso, ¿sí? Más o menos, o sea, Gabriel, no debes haber estado en esa clase donde yo creo que fue cuando mostré los filtros para una imagen, ahí les mostré, aproveché y ya que leía la imagen desde el disco rígido, esa imagen la almacenaba en una matriz en la RAM, ¿sí? Modificaba la matriz aplicando el filtro y después en el resultado de la aplicación de ese filtro, que era la imagen modificada, la escribía en otro archivo, ¿sí? Expliqué todo eso en una clase, por ahí faltaste. Entonces,
Lo que les queda es busquen estas funciones fopen, fprintf, fscanf, fclose y a ver si les sirve. Eso sería lo más simple. Después, si ustedes quieren utilizar archivos binarios y eso, ya también se puede. No me acuerdo ahora cuáles son las funciones básicas. Los uso cada tanto, pero ahora no me acuerdo. Así que bueno, eso si quieren busquen ustedes en internet, ¿sí? Pero esto está buenísimo porque me gusta que me hagan estas preguntas porque es lo que si a alguien se le ocurre hacer, o sea, si ustedes tienen problemáticas donde necesitan archivos, úsenlos. Les da muchísimas más posibilidades, ¿sí? También evitamos, por ejemplo, generar números aleatorios, podemos evitar escribir para nuestros problemitas, bueno, ingresar 20 valores que representan edades, escribir 20 valores distintos, bueno, ¿por qué no los puedo leer de un archivo? ¿Sí? Jueguen ustedes, o sea, traten de enriquecer todo lo que ven en la materia, ¿sí? Con estas cosas. En mi primer año en la universidad, no, primero creo que fue, en una estábamos viendo un lenguaje y leyendo el libro había una función para hacer sonido. Entonces hice un mini pianito, nada, era una función sound que vos le ponías la duración y la frecuencia, nada más que eso. Ruidito bien de computadora, entonces hice un pianito. Y entonces después lo guardaba en un archivo, en un vector, y después leía, o sea, lo pasaba a un vector, ese vector a un archivo, y después levantaba ese archivo y lo volvía a reproducir. Entonces se podía hacer playback. Lo que estaba muy bueno es que nunca le había puesto la duración de cada tono, entonces después con el playback era toda la misma duración, daba mucha risa. Bueno, y eso sin archivo no se podía hacer, ¿sí? Y utilicé todas vectores y una función que yo la estudié para hacer un pianito. Bueno, y con esas cosas yo creo que uno aprende más que por ahí con ejercicios mismos de la práctica, ¿sí? Investiguen, sean curiosos, investiguen y usen las funciones que necesiten y de última me preguntan y yo lo que pueda los ayudo, ¿sí? Bueno, estamos, sí, todo lo que es entrada, salida con archivos, en C hay un montón de documentación y es súper fácil. Con estas funciones pueden al menos leer y escribir, y después depende de qué quieran leer y escribir, por ahí tienen que hacer algún parser o tienen que formatear un poquito esa entrada o salida y listo. Hacen funciones, ¿sí? Bueno, ¿algo más? Bueno, Juan, después me contás a ver si podés entonces almacenar eh, la partida de ajedrez. Una, una cosa ya, porque por ejemplo, en estos casos así que vos querés almacenar, eh, eh, vos podés querer almacenar, por ejemplo, de una partida de ajedrez cada tablero, la evolución, y después poder reproducirla, por ejemplo, ¿sí? Estoy generando la necesidad de almacenar muchas veces lo mismo. Bueno, cuando hablamos de cosas así de matrices y que algunas celdas van a contener elementos y otras no, ¿sí? Que serían matrices ralas, uno puede decir, bueno, guardo toda la matriz en un archivo o solamente guardo coordenadas y qué ficha hay. Entonces, si yo guardo nada más que coordenadas y qué ficha, en vez de guardar son 8 por 8, 64 celdas, de las cuales solo 16 contienen datos, no, 32, ¿no? Porque son 8 y 8. Yo no sé jugar al ajedrez, pero no soy de jugar. Entonces, podría guardar nada más que coordenada y qué tipo de ficha hay.
Por ejemplo, caballo blanco A está en la celda A5. Entonces, en vez de almacenar toda una matriz Rala, lo que almaceno es nada más que la coordenada y qué elemento hay en cada una de estas coordenadas, ¿sí? Bueno, perfecto, ahí tiré otra posible implementación, ¿sí? Una utiliza más memoria, pero es muy fácil de procesar, y la segunda opción utiliza menos memoria, pero es más difícil de procesar, ¿sí? Bueno, y a todo esto, cuando pónganse a pensar o busquen en internet cómo hacen los algoritmos de compresión de datos, por ejemplo, para comprimir imágenes, ¿sí? Pregúntense cómo hacen eso e investiguen un poco, ¿sí? Después, si quieren, lo charlamos. Pero, ¿almaceno redundancia de datos o no almaceno? ¿Qué almaceno en sí? ¿Sí? Esas cosas pregúntense. Bueno, ¿más consultas o vamos un poquito a objetos? Bueno, ahí estaba revisando el chat. Gabriel, no había leído tu pregunta. ¿Qué librería o qué función nos permite guardar los datos? Esas funciones que les dije, ¿sí? Bueno, fopen, por ejemplo, está en stdio.h, ¿sí? Tienen que incluir entonces esta librería, ¿sí? Ahí queda contestada entonces. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos un poco entonces a lo que es objetos. Ya doy por sentado que vieron la documentación que les dejé en internet con respecto a programación orientada a objetos. Por más que sea la unidad 5, este año voy a ir mechando para ir adelantando esa unidad y ver los TATs, cómo los podemos implementar como objetos, ¿sí? Bien, entonces, en las diapositivas se tocan los conceptos básicos. Hay un montón más de conceptos detrás de objetos, ¿sí? Pero los básicos para arrancar están contenidos en esas diapositivas. Quedan un montón más para ver, pero vamos a ir de a poco. Bueno, cuando utilizamos objetos en C, o sea, vamos a programar objetos utilizando C++, ahí está, ¿sí? Entonces, C++ van a ver que la sintaxis es muy similar a C, nada más que es orientado a objetos. La macana que tiene es que no es un lenguaje de objetos puro. Un lenguaje de objetos puro no nos permite una programación híbrida, sino que todo se modeliza con objetos, los cuales reciben mensajes y bueno, se ejecutan los métodos, ¿no? Pero C++ es un híbrido. Podemos notar que en programas C++ tenemos instrucciones que no son, que son de programación estructurada, lo que nosotros venimos haciendo, y hay otras instrucciones que son bien orientadas a objetos, ¿sí? La idea es seguir con C++ para que en sí el aprendizaje del lenguaje específico no sea el problema, sino que ustedes digan, bueno, listo, esto es un objeto, estos son los métodos, esto es privado, esto es compartido, bla, 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 y que sepan las características básicas. Y vamos a usar C++ para implementarlo, aunque no sea un lenguaje de objetos puro. Que un lenguaje de objeto puro, no sé ahora, bueno, la evolución de los lenguajes, o sea, seguramente la idea que a mí me quedó de cuando yo estudié objetos y me hicieron trabajar con un lenguaje puro de programación orientada a objetos, es que son, en ese momento eran lenguajes académicos, se usaban nada más que para enseñar y para aprender, pero perdían un poquito de capacidad de expresión.
Ahora, no digo que esto se haya mantenido en el tiempo, ¿sí? La evolución de los lenguajes seguramente es tal que haya lenguajes para programar orientado a objetos y que tengan una capacidad de expresión tremenda, ¿sí? Bueno, acá como vamos a poder mezclar un poquito, por ahí nos quedan programas un poco más híbridos. Bueno, lo primero, este código que les muestro acá es el típico hola mundo, ¿sí? Pero ya utilizando C++. Entonces, fíjense, tenemos el include, una instrucción al preprocesador, y lo que antes usábamos como entrada-salida estándar era std de estándar, io de entrada-salida punto h, ahora lo cambiamos por io stream, ¿sí? Sin punto h. Bien, entonces esta librería IOStream nos va a permitir hacer entrada-salida, o sea, direccionar la entrada-salida para donde queramos, ¿sí? Entonces, bueno, la entrada-salida es un poquito distinta a después lo que es objetos, pero así se hace la entrada-salida en C++. Fíjense, acá estamos en el contexto de una función main, como antes, es lo mismo que C. La función main es el punto de entrada para que el procesador empiece a ejecutar este programa, ¿sí? Bien, entonces, acá, fíjense, estoy utilizando cout, ¿sí? Cout es el objeto en C++ que tiene la salida estándar, ¿sí? Por defecto va a ser el monitor. Utilizamos este signo menos menos como para dar, menor, perdón, para direccionar que por la salida estándar yo quiero escribir este string, hola mundo, entre doble comilla, ¿sí? Y por último, lo que hago es direccionar también al cout end L, que end L es una palabra clave para saltar de línea, ¿sí? Es como el /n. Entonces, esto sería el equivalente de un printf /n, ¿sí? Sería el equivalente. Ahora lo que estamos haciendo es utilizar C++, entonces vamos a dejar de escribir. Ojo, todavía no hay práctica de C++. Ustedes, la idea es que puedan ir pasando los tabs que van creando en C, sepan cómo pasarlos a C++, ¿sí? Entonces, ahora utilizando C++, utilizamos cout para salida estándar y acá yo puedo escribir cualquier cosa que yo quiero que muestre, ¿sí? Yo puedo agregar cosas así y esto va a andar, creo. Hola mundo. Bien, fíjense. Ahí generé, ojo, la compilación se hace con el compilador G++, ¿sí? Eso también está en las diapositivas. Entonces ahora voy a ejecutar y fíjense que se escribió hola mundo, el 4 que yo puse acá, ¿sí? Y en L hizo el salto de línea. Si yo no hubiese puesto el end L, fíjense que vuelvo a compilar, hola mundo 4 y no apareció el enter, ¿sí? Bien, entonces, esto, o sea, este formato es más, un poquito más simpático que el printf, porque fíjense que es mucho más versátil, ¿sí? Yo digo, bueno, la salida estándar tira este string, había puesto un entero, puedo llamar a una función y el resultado que se imprima ahí, ¿sí? Entonces es un poquito más versátil. Ahora, este cout y este end L están definidos en una librería, ¿sí? Que se llama std, ¿sí? De estándar, supongo. Entonces, fíjense que tengo esta línea, using namespace std, que lo que hace es que yo no tenga que especificar a dónde pertenece ese cout. Después vamos a ver sein, ¿sí? Y en L. Fíjense, si yo no tengo este
esta instrucción para que use este espacio de nombres específico, yo tengo que agregar acá dónde está cout y dónde está en L. Entonces y ahí, ojo que saqué esta línea, ¿sí? Entonces ahora voy a compilar, ¿sí? Compiló y anda. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo comentada esta línea y no pongo dónde tenés que ir a buscar cout y sein? Y en L, perdón. Modifiqué, salvo, compilo y no compila. Me dice, che, no sé dónde está esto. ¿Sí? O sea, cout, y igual ya me dice, no tendrías que usar std cout, ¿sí? Entonces, o ponemos siempre std y el nombre de la función, o podemos utilizar esta como abreviación, donde yo ya le digo, bueno, voy a utilizar este espacio de nombres. Entonces, tiene que haber un macheo que cout en L pertenezcan a std, ¿sí? Entonces, esto es una abreviatura para no tener que siempre poner std, dos puntos, ¿sí? Como especificándole dónde ir a buscar esas funciones, ¿sí? Entonces, esto sería entrada-salida bien fácil en C++. Otro ejemplo, eso lo salvo, lo dejo así. Otro ejemplito, acá tengo números, estos están en las diapositivas, si mal no recuerdo. Sí, creo que están en la diapositiva. El otro día estuve armando cosas y eso, tal vez tengan alguna modificación, pero bueno, a veces armo las diapositivas y después me deliro con los ejemplos y eso, pero está bien si son iguales y está bien si no son iguales porque damos más ejemplos. Bueno, fíjense, de nuevo, voy a utilizar IOString, voy a utilizar el espacio de nombres std, función main, y lo que voy a hacer simplemente es introducir dos números y voy a retornar en un mensaje la operación que voy a realizar y la solución a esa operación. Entonces, fíjense, me va a alargar el cartel, introducir dos números, declaro n1 y n2 de tipo entero, y acá fíjense que tenemos sein. Sein es la entrada estándar, que si yo no lo modifico, la entrada estándar es el teclado. Entonces fíjense que lo que lea del teclado va a redireccionarlo a N1 y a N2. Entonces, esto es un scanf, sería el equivalente a un scanf más el patroncito de impresión, más los parámetros pasados por referencia. Bien, ahí entonces tenemos el equivalente, ¿sí? El scanf uno no sabe, pero estamos tomando el teclado como entrada estándar, ¿sí? El sein toma teclado como entrada estándar. De nuevo, no tengo que poner std, dos puntos, porque ya agregamos este uso de este espacio de nombres. Bien, entonces, esto no es mágico, es así, por eso les digo que la entrada-salida en C++ es un poquito más intuitiva y más versátil que en C, ¿sí? Entonces, voy a leer los dos números, uno va a quedar en N1 y el otro número en N2. Entonces, fíjense lo que programé en la línea 15. Salida estándar, y voy a redireccionar a la salida estándar, primero el string, la suma de N1, el string espacio más espacio, para que quede con un lindo formato, N2 es, y me va a calcular el resultado N1 más N2 y pone, y bueno, y un enter, ¿sí? Bien, entonces, ahí lo salvé, GCC no, G++, número CPP, menos O, ahí compiló, ¿sí? Y ahora ejecuto. Entonces, introducir dos números, 25, 10.
La suma de 25 más 10 es 35. Fíjense qué bien que funciona. ¿Sí? Es entonces conocer SEIN como entrada estándar y que se redirecciona hacia la derecha lo que se ingrese por el teclado. Primero N1, ¿sí? O sea, lo agrega N1, después, lo almacena en la variable N1, almacena el segundo valor leído en la variable N2, y después hace esta impresión, ¿sí? Donde estamos incluyendo salida de strings, salida de enteros, salida de string, salida de enteros, salida de string, y salida de un entero, que es el resultado de una suma. Bastante fácil, ¿sí? Y después el salto de línea. Bien, entonces lo que es entrada-salida es bastante versátil, bastante cómodo para utilizar. Díganme si la entrada-salida se entiende de forma correcta. ¿Se entiende, chicos, entrada-salida en C++? Sí, es más sencilla porque no tenemos todo el patrón de impresión, ¿sí? Es más sencilla, es bastante más versátil. Y se pueden estar preguntando, uy, ¿no puedo entonces en mis programas hacer entrada-salida en C++ y después ir en C? Sí se puede. Lo que pasa que es lo que viene ahora, pero quiero saber si todos entendieron lo que acabo de explicar. Igual es bastante fácil. Bueno, si no hay duda, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escribimos programas en C++, vamos a utilizar el compilador G++, y los programas, pónganles la extensión, así como usábamos .c para los programas escritos en C, se utiliza .cpp, ¿sí? De de C++, para los programas en C++, ¿sí? Fíjense, si yo quiero compilar utilizando GCC un .cpp, que está bien, yo la extensión le pongo la que yo quiero, pero ojo, porque en números.cpp tengo instrucciones de C++. Fíjense, no entiende nada, ¿sí? O sea, ya me manda, bueno, esto detectó que hay un espacio de nombres que es std, pero cout no está definido. Después algo de salida de strings, sein, bla, 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 no entiende nada, ¿sí? Me equivoqué de compilador. Entonces, si vuelvo a compilar, pero con el compilador correcto, compila, ¿sí? Bien. Entonces, entiendo que hasta acá vamos bien, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Ahora ya vamos, o sea, esto fue nada más que entrada-salida, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una clase. Cuando nosotros lo que venimos trabajando son tipos abstractos de datos. Habíamos dicho que tipos abstractos de datos era un primer paso hacia objetos, ¿sí? Bien, un objeto incluye un montón más de características. Es un paradigma de programación, ¿sí? Donde los elementos del mundo real o artificial se modelizan a través de objetos y la interacción entre los objetos es a través de mensajes. Adentro de un objeto hay código secuencial, ¿sí? Pero ahora mi sistema, mi aplicación va a estar diseñada con distintos objetos. Yo voy a instanciar esos objetos, ¿sí? Y esos objetos se van a comunicar entre sí. Es eso, por ejemplo, en la guerra de robots que les contaba hoy, que había casilleros de distinto tipo, supónganse tablero tipo ajedrez, los casilleros negros tenían características, los blancos tenían otras características y teníamos 3 tipos de robots. Bueno, el robot de tipo A le decía al casillero blanco, llegué, ¿sí? Y ese casillero le iba a decir al robot,
tenés que restarte 2 puntos, pintarte de amarillo y gritar viva yo. O sea, hay interacción entre objetos, que en sí, si uno observa el mundo real, es más fácil verlo como interacción de objetos, ¿sí? Yo, objeto de tipo persona, interacciono con el mundo que me rodea, que son distintos objetos, y lo que hago es a través de mensajes, por ahí modificar el estado, modificar la acción del otro objeto con el cual estoy interaccionando, ¿sí? Ahora, lo que hay adentro de cada objeto es secuencial. Todo lo que vimos en C es lo que va a estar programado dentro de cada objeto. ¿Se entiende? O sea, ¿vamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, lo que va a ser bien más restrictivo ahora es el tema de ocultar las estructuras de los objetos, ¿sí? Y que cada objeto tenga una estructura interna que no es visible desde el exterior, a no ser que uno lo ponga, y va a tener una funcionalidad que sí va a estar exportada hacia el exterior. Entonces, lo que veíamos de TAD, que definíamos la estructura interna del tipo y las funciones que eran el comportamiento de ese tipo, eso va a seguir estando. Ahora yo voy a definir la estructura del objeto y las funciones que me van a permitir interactuar con ese objeto. ¿Sí? O sea, es avanzar en la misma línea. Por eso yo les repetía que un TAD es un primer paso hacia objetos. ¿Sí? Bueno, si cualquier duda que haya, yo lo que les pido es que escriban en el chat o prendan el micrófono y me interrumpan. Si no me interrumpen, yo voy siguiendo, ¿sí? Bueno, y aparte yo ya voy a ir directamente con el código porque ustedes para el jueves pasado tenían que ya leer esas diapositivas. Entonces todo lo que estoy diciendo ya lo leyeron, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a programar objetos. ¿Cómo se programa un objeto en C++? Bien, lo que programamos no son objetos en sí, sino que los llamamos clase, ¿sí? Y después mis objetos van a ser instanciaciones de esa clase. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en un programa pila A, pila B y pila C son del tipo pila T, lo que estoy haciendo es instanciar, ¿sí? Pila A es del tipo pila T, ¿sí? O mi pila, ¿sí? Cuando yo digo mi pila es de tipo pila T y yo declaro una variable de ese tipo, es una instanciación, a eso me refiero con instanciación. El tipo es pila T, y yo una vez que tengo declarado pila T, puedo declarar un montón de variables de tipo pila T. Esas son instanciaciones de pila T. Entonces, en C++ lo que hacemos es armar clases y las instanciaciones son esos objetos, ¿sí? Entonces, yo acá definí la clase punto, ¿sí? Simplemente un punto sea en el espacio bidimensional x, y. Entonces, cada punto que yo declare es una instanciación, es un objeto que instancia la clase punto. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Si yo digo A es un int, no deja de ser una instanciación del tipo int, mi variable A. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces vamos a este código. Esto es .h y, o sea, este archivo .h tiene su .cpp. Entonces, la estructura que le damos a los TADs de la interfaz, la implementación y después que lo usábamos desde otro programa, acá va a ser lo mismo, ¿sí? Tengo la interfaz y tengo que en un momento voy a definir todas las funciones del objeto y tengo el CPP donde tengo la implementación de todas esas funciones. Esa estructura la vamos a mantener. Vamos a separar el .h del .cpp. En el .h tenemos la estructura, en el .cpp la implementación. Bien, entonces, vamos a ver un poquito por arriba qué tenemos escrito acá y después profundizamos, ¿sí? Pero fíjense que mi clase punto va a estar
directamente compuesta por dos campos de tipo double, en este caso, ¿sí? Fíjense, tenemos que punto está compuesto por X y por la variable Y, ¿sí? Las dos de tipo double. Eso es la estructura que define mi tipo, pero no es no es nada, son dos variables, nada más, ¿sí? Pero cada objeto que yo tenga de tipo punto, de la clase punto, va a estar compuesto por X y por Y, que son dos double, y nada más. No es un struct, en este caso no utilizo struct, podría haber acá una estructura, pero mi objeto punto va a tener dos componentes, componente X y componente Y, ¿sí? En este caso es una implementación de un objeto muy simple, ¿sí? Entonces, estas dos variables, o sea, si yo después declaro de la clase punto, declaro A, B y C, resulta que A va a tener su componente X y su componente Y, B va a tener su componente X y su componente Y C va a tener su componente X y su componente Y. Son variables que declaro dentro de la clase. A estas variables se las llama variables de clase, y recién tenía el nombre, variables de instancia también, ¿sí? Pero es la estructura que forma mi clase. Como es un punto con componente X e Y, me es suficiente, ¿sí? Bueno, y fíjense que después tenemos acá, en toda esta parte, tenemos funciones, ¿sí? ¿Qué son la funcionalidad? ¿Qué voy a querer hacer con objetos de tipo punto? Voy a querer imprimirlo, voy a querer obtener su valor para el componente Y, obtener su valor para el componente X, voy a querer asignar o setear el componente Y, voy a querer setear o asignarle un valor al componente X, inicializar esas variables, ¿sí? Y voy a querer trasladar, o sea, yo tengo, este es el espacio en dos dimensiones, yo quiero un punto acá, lo quiero trasladar acá, ¿sí? Y eso lo voy a hacer con la función trasladar. ¿Sí? Funcionalidad. Yo lo que estoy diciendo es, mi tipo está compuesto por el componente X y componente Y, y todas estas funciones es la funcionalidad de este objeto. Bien, entonces fíjense que acá tenemos funciones, y acá tenemos unas funciones que son igual, o sea, al nombre de la clase. Yo acá estoy diciendo clase punto, y acá tengo una función que se llama punto, otra función que se llama punto, pero que recibe parámetros, y una función que es el... Ay, no me sale el nombre del símbolo de arriba de la ñ. Bueno, después lo voy a volver a buscar. Tiene un nombre. Si alguien se lo acuerda, que lo escriba. Bueno, el simbolito de la ñ, ¿sí? Y también el mismo nombre de la clase. Estas son funciones especiales que son los constructores para la clase y el destructor, que tienen el mismo nombre que la clase. Y fíjense que todo empezaba con una declaración con la palabra clave class, con doble S, y el nombre de la clase, ¿sí? Yo acá tomé desde un tab, y por eso empecé con la estructura y con la funcionalidad, de forma mirando desde afuera y relacionándolo con tabs. Ahora voy a profundizar en los detalles, ¿sí? Que les había dicho, después profundizamos. Bueno, para declarar una clase utilizo la variable, el nombre, la palabra clave class, y todo lo que esté entre las dos llaves va a ser la declaración no, me mataste, Gabriel. Nunca le había visto ese nombre. Yo usaba otro, virgulila. Bueno, pero ¿estás seguro que es en castellano o querés que yo repita esa palabra y todos se rían cada vez que la repita? ¿En qué idioma es, Gabriel? Escribímelo. Bueno,
Le voy a seguir diciendo cosita de la ñ. Bueno, decime en serio, Gabriel, ¿en qué idioma me estás hablando? Bueno, hebreo. Ah, perfecto. Gracias. No. Bueno, en otras clases le decimos moñitos. Bueno, vamos a hacer así. Como hebreo todavía no aprendí, estaría buenísimo poder aprender. Lo voy a buscar yo. Así tampoco le decimos moñitos y aprendemos una palabra más. Pero esta virgulila no me suena. Bueno, seguimos. Entonces, todo lo que esté entre me están mintiendo mis alumnos. Sí, me quieren hacer decir virgulila en vez del churuflo de la ñ. Bueno, pero bueno, me decían que era en hebreo, así que vamos a decir en castellano. Bueno, entonces, todo lo que esté entre la llave de apertura y de cierre va a corresponder a mi clase, ¿sí? Entonces, palabra clave, class, el nombre de la clase, tengan la costumbre de hacer clases que comiencen con mayúscula para saber que eso es una clase, ¿sí? Y después fíjense que tengo una parte privada y una parte pública, ¿sí? Usamos estas palabras claves para determinar que lo que está después de palabra clave, privado, dos puntos, lo que tenemos es que va a ser privado de esta clase. X e Y no se van a ver afuera. No se van a ver afuera. ¿Cómo hago para modificarlas, para conocer sus valores, etcétera? Es a través de las funciones. El usuario de la clase punto no tiene idea de X y de Y porque son privadas, ¿sí? Se van a manejar desde adentro de estas funciones, nada más, ¿sí? Entonces, estas funciones son las que me van a servir para asignarles valor, para obtener los valores, ¿sí? Pero desde las funciones. Desde estas funciones yo voy a acceder a la variable X y a la variable Y. Son privadas, entonces no se ven desde afuera. Y acá es lo que tenemos que, en objetos, ¿sí? Tenemos que, o sea, el tema de ocultar la estructura es real, es obligatoria. Yo todo lo que ponga como privado no se ve desde afuera. Lo que ponga debajo de público se va a ver desde afuera. Entonces, yo a veces hablo de, me es fácil la palabra exportar. Por ahí sé que no es la correcta en este contexto porque no estoy siendo del todo estricta con las palabras, ¿sí? Pero es como que desde afuera yo veo lo que hay debajo de público. Todas estas funciones son públicas, pero no el tipo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a tener los dos constructores, después vemos la diferencia, el destructor y todas estas funciones que sirven para manipular al punto, para usar el punto, ¿sí? Esta para crear, esta para destruir y todo esto para utilizar la clase punto, ¿sí? Entonces, estos son estas funciones se llaman en sí, en el contexto de programación orientada a objetos, estos son los métodos, ¿sí? Porque ahora yo lo que voy a hacer es a mi objeto, que es la instancia de una clase, yo voy a decir objeto.mensaje. Y lo que va a suceder es que para este objeto va a ejecutar este mensaje, que el mensaje es una función, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo si tengo la declaración de punto, o sea, de A y B que son de tipo punto, A tiene su, o sea, se va a crear en un momento el objetito A con X y con Y, por otro lado el objetito B con su X y con su Y, entonces yo después le puedo decir, bueno, A, que es el objeto, punto setX, o sea, que se sete, que se inicialice el campo X y le paso 2.0. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que acá se ponga un 2.0.
set x 3.0, objeto mensaje. Lo que va a suceder acá es que en el campo X se ponga 3.0. Yo acá todavía no vi la implementación. Yo lo que les estoy ya adelantando es cómo vamos a trabajar con objetos, ¿sí? Y que esta declaración genera un objeto A, genera un objeto B, y cada uno son instancias de la clase punto. Como instancias de la clase punto, tienen la variable X, la variable Y, cada una de sus instancias, y van a responder a estos métodos, y no a otros. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, entonces, me voy a ir al uso.cpp, ¿sí? Entonces, fíjense, esto me quedó de otra vida. No debería estar el include stdio, porque está el include iostream. Uy, esperen. Esperen que acá me fui a otra carpeta. Bien, entonces, voy a compilar porque ahora me quedé pensando en por qué estaba ese... Listo, no. Y aparte me llamó la atención que acá esté con comillas y no entre estos símbolos. Por eso compilé, porque me llamó la atención eso. Tendría que ver por qué funciona de las dos formas el include y ostream, ¿sí? Bueno, fíjense, acá mismo ya pongo que voy a utilizar este espacio de nombres, ¿sí? Entonces, o sea, lo que estoy ya diciendo es que no voy a tener que incluir a dónde está cout, coin, L, etc. Bueno, fíjense, en este caso tenemos P1 es una instancia de la clase punto. P1 es un objeto, ¿sí?, de clase punto. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que en el momento de esta declaración del objeto P1, yo le estoy pasando estos parámetros. Voy a hacer así, ahora los voy a borrar. Vamos a modificar y dejar el código así, por el momento. Entonces, P1 es una instancia de... ahí está. Es una instancia de la clase .1. P1, al ser una instancia de la clase punto, lo que genera esta instrucción, esta declaración, es la ejecución del constructor de la clase. El constructor de la clase es una función que siempre va a estar en el entorno de una clase y va a ejecutar las instrucciones necesarias para crear un objeto de ese tipo. ¿Se acuerdan del crear lista? ¿Se acuerdan del crear cola? El crear lista, pila, etcétera. Bien, sería eso, ¿sí? Entonces ahí adentro yo voy a meter todas las instrucciones necesarias para crear un objeto, ¿sí?, de esta clase. Esa función por defecto va a tomar el mismo nombre de la clase. Fíjense, se respeta hasta la mayúscula y todo, ¿sí? Y yo puedo tener más de un constructor. En este caso es cuando la declaración no recibe parámetros. Si yo en la declaración del objeto le mando 2 parámetros, se va a ejecutar este segundo constructor. Constructores podemos tener los que queramos, siempre y cuando sean distintos el tipo y cantidad de parámetros, para que el compilador pueda discriminar a qué constructor estoy llamando, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo están implementados estos constructores. Bueno, esto me fui a .cpp. .cpp incluye el archivo .h, ¿sí?
porque ahí es donde está declarado el tipo, etc. Entonces lo incluye. Bueno, fíjense que el primer constructor lo que hace es inicializar x ahí en 0. Eso es lo que hace el constructor que no recibe parámetros. Y el constructor que recibe 2 parámetros, lo que hace es el primer parámetro asignarlo como valor de x y el segundo parámetro asignarlo como valor de y. Entonces estos dos son dos constructores para objetos de la clase punto. Entonces yo cuando utilizo, si yo ya sé qué valor quiero para P1, puedo poner como estaba escrito acá. ¿Sí? En este caso, el constructor, ojo que el constructor se llama implícitamente al declarar un objeto, al instanciar en un objeto una clase, ¿sí? Entonces, en este caso se va a llamar al constructor, a este constructor. Y en el caso en que yo utilice esta segunda opción sin parámetros, se va a llamar al primer constructor que vimos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, se llaman igual que la clase, uno recibe parámetros y el otro no. Bien, ya que estamos acá, vemos un poquito de sintaxis de cómo decir esta función pertenece a esta clase. Fíjense, tengo el nombre de la clase, punto, punto, y el nombre de la función. Nombre de la clase, punto, punto, nombre de la función. Esta función pertenece a la clase punto. Trasladar pertenece a la clase punto. setX pertenece a la clase punto. Esto es en la implementación de las funciones, de los métodos, ¿sí? Entonces, nueva sintaxis que agregamos, que ya difiere de C y estamos en C++, es que en la implementación de los métodos, agregamos para cada método el nombre de la clase, dos puntos, el nombre del método, ¿sí? Si no, esto no compila. Bien. Entonces, seguimos acá. Fíjense que una vez que yo tengo instanciado P1, que es un objeto de clase punto, ya puedo decir objeto.método. Entonces ahora digo, punto 1, pone en el valor x 3,2 y P1 set i 4,2. ¿Sí? Entonces en este caso, al objeto P1, que se instancia en esta instrucción, me va a quedar, gracias a esta instrucción me va a quedar x igual a 3,2, antes era 0, porque habíamos visto que el constructor sin parámetros igualaba a 0 los dos valores. No sé, Agustín, si se puede utilizar using namespace punto, habría que probarlo. Yo en eso soy muy exhaustiva porque después todo esto se empieza a complicar y podemos tener clases heredadas, bla, 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 y bueno, ahí por ahí se complica. No lo probé, si quieres probarlo. Y el punto a punto es como decir pertenece. Sí, si te gusta verlo así, sí, sería una forma de verlo, sí. Bien, y en este caso i deja de ser 0 y es 4,2. Entonces después fíjense, voy a imprimir en la salida estándar punto x y le pido el valor de x y le pido el valor de y. Ahora vemos la implementación de estas funciones, ¿sí? De set y de get. Después, P1, objeto, punto, mensaje, traslado, y después lo que hago es pedirle de nuevo a P1, al objeto P1, el punto mensaje, P1 punto mensaje, ¿sí? Después, por último, imprimo el punto, o sea, me estoy haciendo nada, un código bien simple. Pero lo que quiero que ahora entiendan que esto es objeto punto mensaje. ¿Puedo hacer P1.x acá? No, porque x es privado. ¿Sí? Entonces, la única forma de manipular x e y es a través de las funciones de la clase, de los métodos de clase.
yo como usuaria de la clase no tengo idea X e Y ni que existan, ni cómo se llaman, nada, pero tengo funciones para asignarles valor, que son setX y setY, y para obtener sus valores, que son getX y getY. Esto, cuando en la materia bueno, tuve un par de materias de programación orientada a objetos, eran muy exhaustivos de, tiene variable A, B y C, sí o sí voy a tener dos funciones por cada variable, una para asignar valor y el otro para obtener. Porque si no, ¿cómo hace el usuario? ¿Sí? Entonces, por eso es el getX y el setX, get